Cordial saludo para todas las personas, un abrazo muy especial de parte del teacher. En cualquier lugar de Latinoamérica, la gracia, el favor, la bondad de Dios venga de una manera especial sobre su vida. Continuamos en este estudio del libro de Éxodo, capítulo por capítulo. Ha sido un estudio muy ameno, muy agradable, donde disfrutamos la lectura y nos detenemos en ciertos versos para meditar de una manera especial. Como siempre en este espacio, hacemos una corta oración y luego entramos al estudio de la palabra de Dios. Padre, en Cristo Jesús te damos gracias porque tus palabras son poderosas, especiales, renuevan, restauran, edifican, libertan. Tus palabras traen paz, tus palabras nos traen revelación. Ellas nos revelan tu voluntad, nos revelan tus atributos, tu forma de actuar, tu forma de ser. Que estas palabras, que esta enseñanza, Dios, nos bendiga a todos de una manera abundante. En Cristo Jesús, amén y amén. Continuamos entonces en el estudio de Éxodo. Y vamos para Éxodo capítulo 18, dice de la siguiente manera. Y Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo en Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Yetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que éste la había enviado a su casa, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gerson, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera, y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Yetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampando junto al monte de Dios. Y mandó a decir a Moisés, yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron unos a otros cómo estaban, y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les había sobrevenido en el camino y cómo Dios, el Señor, los había librado. Y se alegró Yetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Yetro dijo, bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Este detalle es muy importante. Recordemos que en el entorno de toda la tierra de Canaán, lo único que habían eran pueblos paganos, pueblos que no conocían al Dios verdadero, y aún en Madián también habían una cultura que estaba allí ligada a los pueblos cercanos, a Moab, a todos aquellos pueblos que no reconocían al Dios verdadero. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia, y Yetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para el Dios verdadero. Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. ¿Puedes hacerlo tú solo? Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y dice, somete los asuntos a Dios y enséñales los estatutos y las leyes, hazles saber el camino en el que deben andar y la hora que han de realizar. Además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas o el soborno, ¿verdad? Y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50
y de 10. Esta parte siempre me ha parecido importante porque el verso 21 me hace comprender que hay personas a las que se les ha delegado miles, a otros cientos, a otros 50, y hay personas que se les ha delegado 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo el pleito grave o lo más complicado, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo, así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Y si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo el pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho y escogió a Moisés, hombre capaz de entrar a todo Israel. Escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas de pueblo como jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo, el pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra, o sea, a Madián. Cuando miramos esta parte del capítulo 18 es una parte interesante porque Yetro se convierte en un suegro influyente, con una sabiduría y una capacidad de ayudarle, ¿verdad?, a Moisés en un liderazgo que ya venía, ¿verdad?, pesando por el desgaste de ser el único hombre que siempre estaba dando consejos y resolviendo problemas ante un pueblo que superaba más de 5,000 personas y que cada vez se multiplicaban porque muchos empezaron a nacer en medio del proceso del desierto, de la travesía, y Moisés no podía solo con todo esto. Me gusta cuando tenemos personas como Yetro. Qué maravilloso es tener un suegro que tiene una buena relación con Dios. Un suegro sensible a la voz del Espíritu Santo, una persona que comprende la misión de su yerno y que en vez de ser una carga es una mano que viene a traer soluciones, es una voz que viene a traer consuelo y esperanza y que termina dándole un aporte muy importante al liderazgo de su yerno, Moisés, que estaba casado con Séfora y que en un momento específico, recordemos que Moisés va a liberar al pueblo de Israel y esto era algo complejo, tenía sus peligros, sus extremos, por eso Moisés deja a su esposa y a sus hijos donde su suegro por un momento, mientras él cumple esta misión. Luego ya en el transcurso del camino, cuando estaban cerca al monte de Dios, como dice Éxodo 18, entonces su suegro viene porque se entera de las cosas grandes y poderosas que había hecho Dios con Moisés. Creo que para Yetro era un honor tener, ¿verdad?, un yerno de este perfil con una capacidad de liderar un pueblo, pero también de manifestar la gloria y el poder de Dios en su entorno. Él se ve movido también. Yetro es un hombre que, aunque estaba en medio de pueblos paganos, Dios tenía algo especial con Yetro. Dios lo había escogido a él también para ser parte de este pueblo de Israel que se venía conformando con todos aquellos que se iban agregando en el camino, que renunciaban a sus dioses o que decían definitivamente no hay un Dios como el Dios de los israelitas, y cada vez entonces el pueblo de Israel venía sumándose con personas que dentro de la tierra prometida y en el entorno decían yo quiero ser parte de ese pueblo que tiene un Dios invisible, pero que mueve los cielos, que hace caer maná, que envía juicio, que pelea por nosotros, que nos defiende. Y ese Dios empezó a contagiar el corazón de las tierras por donde iban cruzando los israelitas. Ahora, para Moisés era demasiado importante también que su esposa volviera y regresara para avanzar por todos aquellos años que el pueblo de Israel estuvo divagando en el desierto. La esposa para Moisés era su refrigerio, era esa parte emocional que también lo reconfortaba aún en medio también de sus crisis y de sus angustias, porque los años se le aumentaron en el desierto y no llegaron a la tierra prometida mientras Moisés estaba vivo, solo aumentó fue el desgaste emocional, un pueblo quejambroso, difícil, que constantemente venía a hacer reclamos, a murmurar. Liderar no es fácil. Una de las cosas que muchas veces las personas ignoran cuando no están en el liderazgo es el peso de la responsabilidad que hay en uno como líder
con todas aquellas almas y vidas que están allí al cuidado de nuestro pastoreo, de nuestra formación, pero la carga que se lleva como líder espiritual es enorme, es grande. Y mientras más personas Dios ponga a liderar, pues entonces las tareas se multiplican, los problemas se multiplican, los desafíos se multiplican y una mente, ¿verdad?, de un líder necesita personas idóneas. Necesita hombres y mujeres expertos, consejeros, sabios, sensibles a la voz de Dios, de buen testimonio que puedan ayudar a complementar ese ministerio y sacar adelante ese proyecto, ¿verdad?, que es cumplir la voluntad y los propósitos de Dios en medio del tiempo y de la época que Dios nos permite vivir. Aquel que asume el liderazgo tiene mayor responsabilidad, aquel que asume el liderazgo, claro, tiene grandes privilegios de poder en primera fila tener esa revelación, ese acercamiento especial con Dios. Moisés escuchaba a Dios como nunca antes, ningún otro ser humano veía la gloria de Dios como nunca antes otros seres humanos en la tierra. Pero Moisés se vuelve un vocero que no se podía cargar con todo el pueblo porque no iba a mantenerse. Y entonces ahí llega Yetro a decirle, venga, siempre hay formas de resolver los problemas, siempre hay maneras de llevar las cargas, siempre podemos acudir a personas idóneas y empezar a delegar, que es parte de una de las cosas que debe hacer todo aquel que lidera, solo que delegar se vuelve tan complejo porque a veces cuando uno está asumiendo un liderazgo espiritual, uno dice, pero ¿será que aquella persona que yo le delego tendrá el amor, la dedicación, la sabiduría, la disciplina, la entrega de tomarse como propio aquello que le estoy delegando? Ahí surgen entonces profundos sentimientos, sin embargo que tenemos que dejar a un lado esos sentimientos, confiar en Dios y entender que otras personas deben continuar también con un legado, ¿no? Moisés en algún momento iba a morir y tenía que continuar otro, que en aquel entonces era Josué, para asumir el liderazgo del pueblo. Ahora, cuando yo me pongo a mirar este momento en el que Yetro le da un consejo muy oportuno de delegar, entonces delegar cumple también una función de que nosotros tenemos que aprender a descansar en otras personas que nos rodean. Cuando tenemos muchos problemas y no los podemos resolver todos de la manera más rápida, entonces podemos buscar personas que nos ayuden a que el tiempo se aproveche en gran manera, ya que asumir una consejería constante, ¿verdad? Imagínese usted o imagínese Moisés todo el día. Sale el uno, entra el otro y también esto le quitaba tiempos de calidad con su familia, pero también estaba absorbiendo su salud, su mente, se fatigaba de tal manera que Yetro dijo, no vas a poder. Por más espiritual que usted sea, por más espiritual que yo sea, necesitamos esos tiempos de refrigerio, de descanso, tanto que al principio Dios dice, en el séptimo día descansarás. Pero quien está asumiendo las cargas de un pueblo constantemente se ve obligado por las circunstancias a estar constantemente en una función de resolver problemas. Que vengan personas a ayudarnos para que delegar sea más ameno y que sea más sencillo y más fácil el camino, va a darnos la oportunidad de que podamos también en algún momento decir voy a detenerme, voy a respirar, voy a meditar, voy a descansar, también físicamente voy a dormir lo suficiente para tener una mente que se recarga, un sueño reconfortante que me dé la oportunidad de levantarme al otro día y poder estar en un buen estado de ánimo. Hay personas que se van cargando tanto en la vida con tantas obligaciones, que no duermen bien, que no comen bien, les va ganando ventaja ese movimiento de querer hacer muchas cosas, pero en ocasiones no es el hacer muchas cosas, es hacer las más importantes, es darle prioridad a lo que Dios desea que podamos nosotros darle nuestro tiempo. No por el hecho de que Dios nos manda una misión, tenemos que resolver todo solos. Una misión con personas que vengan a ayudarnos a cumplir esa misión. Y ese fue el mensaje de Yetro. No podemos solos. Hay personas que hoy en día están solos, asumiendo una cantidad de cargas, de responsabilidades, y se están quemando, se están agotando. Y el mensaje de Yetro también viene para usted. Venga,
mire los que están en su entorno y busque la manera de que alguien venga a ayudarle a usted con esas cargas que tiene, para que no se funda en el camino, para que no se queme en el camino. Y creo que hay algo que yo he aprendido en el ministerio, incluso como profesor de teología. En una etapa de mi vida estaba lleno, repleto, queriendo ayudar a todo el mundo en el mismo tiempo, queriendo hacer mil cosas, y el hecho de que obviamente cuando uno está soltero tienes mucho tiempo para hacer muchas cosas, pero también tienes que volverte un buen administrador de tu salud, de tu energía, tienes que volverte prudente, sabio. Y con el tiempo entendí que era demasiado importante entrar en esa etapa de administrar mi salud, de administrar mi mente, de administrar el ministerio que Dios me ha entregado. Y si yo me quiero ver a través de los años permaneciendo en una constancia de compartir la palabra, de instruir a las personas, de enseñar, pues también necesito esos espacios para respirar, y cuando es necesario delegar, ¿verdad? Personas que vengan a aportar y ayudarle a uno en las cargas. Sin embargo, con el pasar del tiempo se vuelve difícil encontrar voluntarios y personas que digan: yo estoy dispuesto a aprender, para enseñar, para instruir, para ser una voz de consuelo, para ser un consejero, para asumir unos primeros auxilios de alguien que tiene una crisis y yo poder escucharle, para darle orientación conforme a la palabra de lo que debe hacer. Ahí es donde sencillamente se necesitan obreros. Se necesitan obreros para el reino de Dios. Se necesitan voluntarios para predicar, se necesitan voluntarios para entrar en un proceso de ejercitarse en las escrituras y ser idóneos para fortalecer un pueblo y una comunidad, para mantener una comunidad instruida y alimentada a través de los años. Esto requiere corazón, compromiso, y en ocasiones es difícil. Creo que ahí es donde tenemos que orarle mucho a Dios. Dios, permite que vengan personas como Yetro a mi vida, buenos consejeros a generar soluciones, salidas, que vengan personas para yo ayudar, para yo delegarles del trabajo que tú me has entregado, entendiendo que es por ti y para la gloria del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, qué lindo tener personas que nos visiten, que nos dejen sabiduría, que nos dejen buenos consejos, que nos ayuden a que las cargas se hagan más livianas y que podamos tener días muy bien administrados. Y ahí es donde tenemos que marcar la diferencia. ¿Cómo me puedo volver un mejor administrador del tiempo, de los recursos, del proyecto de vida que Dios me ha entregado, de la misión, hacia dónde Dios quiere que yo me pueda encaminar siendo un buen administrador de mi energía, de mi salud, de mi mente, de la labor que hago, que podamos servir con equilibrio, con personas que nos hagan el camino más liviano? Esa es la visita de Yetro, el suegro de Moisés, que lo reconforta diciéndole: aquí está tu esposa, que también aquí hay un detalle que siempre digo cuando llego al capítulo 18 de Éxodo. Séfora se queda con su padre un tiempo mientras Moisés estaba cumpliendo una misión. No era que Séfora se iba a quedar por muchos años viviendo con su papá, aún ya siendo una mujer casada y con hijos. Hay un momento de adversidad donde podemos estar un momento en la casa del suegro o de la suegra, ¿verdad? Por un momento de crisis podríamos acudir a ellos, entendiendo que son como otros padres para nosotros. Creo que los suegros se convierten en otros padres que acogen, ¿verdad?, de una manera amorosa y especial, pero en lo que más, escuchen bien lo que voy a decir, que es un consejo, las personas que están casadas, busquen la manera de no cargar a sus suegros, de no cargarlos con sus problemas, de no sumarles dificultades a ellos. Busquemos la manera de que nuestros suegros puedan sentirse, ¿verdad?, bendecidos, honrados, y que nuestro testimonio los alegre. Por ejemplo, para Yetro era un privilegio saber que el esposo de su hija era un hombre brillante que estaba siendo usado por Dios, tanto así que él viene y dice: vamos a levantar un holocausto, vamos a adorar al Dios verdadero del esposo de mi hija. Pero tenemos que ser entonces sabios, ¿no? En momentos extremos podemos acudir a nuestros suegros como si fueran unos padres, pero no cargarlos todo el tiempo, porque hay gente que se va al extremo y entonces
le manda a sus hijos a sus suegros y terminan muchas veces los suegros criando sus hijos, manteniendo su mujer, ¿verdad? O su familia, y eso no está bien. Por momentos difíciles, ellos son una opción de unos padres que nos pueden ayudar, pero no están en la responsabilidad de mantener a sus hijos ni mantener a su mujer. En el caso, si usted es un hombre casado y entonces usted manda a sus hijas y su mujer donde su suegro o su suegra, ¿verdad? No carguemos los suegros. Y que los suegros sean también respetuosos, que sean sabios. Qué rico que los suegros se conviertan en personas como Yetro, que en vez de traer quejas y murmurar y chisme, ¿verdad? Vienen a traer unos pensamientos demasiado agradables, ¿verdad? Que hacen el camino más fácil de una vida como la de Moisés, que estaba llena de desafíos en ese desierto, porque fueron 40 años, ¿verdad? Al regresar su mujer, de seguro se acomoda al campamento, a la tienda de Moisés, a la rutina del desierto, y se vuelve una ayuda maravillosa para un hombre que tenía grandes responsabilidades en sí. Para un hombre que tiene grandes responsabilidades, una mujer que le traiga paz, que le traiga aliento, que lo fortalezca, que lo llene de gozo, que le dé placer, que le dé amor, que lo consienta, que lo anime, es demasiado importante. Creo que esa compañía debe ser integral y debe complementar todas las áreas de la vida del hombre, como viceversa. Moisés también estaba llamado a complacer, a consentir, a amar, a respetar y a proteger la vida de Séfora y sus 2 hijos, que en aquel entonces estaban allí creciendo. Los hijos de Moisés eran pequeños y también estaban con ese sentimiento de ver a su papá y a su mamá desafiando las adversidades del desierto. Espero que haya sido muy edificante el capítulo 18. Es un capítulo maravilloso que nos hace entender que cuando se delega también con el entendimiento de que hay personas a las cuales Dios les ha entregado miles, a otros les ha entregado cientos. Dios conoce la capacidad que tiene cada persona y Él sabe de qué manera nosotros podemos intervenir en la vida de las demás personas, entendiendo los propósitos de Dios. Hay alguien que podría decir, pero pues yo estoy asumiendo un liderazgo y en ese liderazgo yo solamente tengo 10 personas, ¿verdad? Pero si usted tiene 10 personas, no menosprecie su servicio, porque para Dios una persona a la que usted le esté sirviendo es fundamental. Nunca podemos olvidar cuando Dios le dijo a Abraham que si había uno, por uno justo, que estuviera en la tierra de Sodoma y Gomorra, Dios podía tener misericordia. Así que no menosprecie su ministerio, su servicio. Si de pronto usted dice, pero es que teacher, yo solamente le estoy sirviendo a 3, 4 personas, yo no tengo multitudes. No se trata de tener multitudes. Se trata de tener las personas que Dios nos entrega y ser eficientes, eficaces, sabios y amorosos con las personas que Dios nos ha entregado para pastorear, para instruir y para fortalecer, porque para Dios cada persona es importante. Yo cuando estoy dando una enseñanza, yo puedo tener una persona sentada en una banca y para mí es más que suficiente entender que si es la persona que Dios me ha permitido tener ahí en esa silla, tengo que darle todo lo mejor de mí, como si fuera al mismo Señor Jesucristo que tuviera que servirle en ese momento. Así que les animo a seguir leyendo, a seguir estudiando el libro de Éxodo, capítulo por capítulo. Ahí vamos avanzando. Ya pronto vamos a terminar este libro. Bendiciones para todos, un abrazo. Recuerde darle me gusta, recuerde compartir esta enseñanza con otras personas para que se puedan animar a hacer un recorrido por la Biblia en orden, como lo estamos haciendo. Hágase de cuenta que estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo, meditando en ella, y es el ejercicio que debería hacer todo cristiano en algún momento de su vida. Un abrazo, bendiciones de parte del teacher.